Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de un tema que es recurrente en niños con altas capacidades, que es la frustración. ¿Qué sucede con la frustración? O sea, lo primero que es una respuesta emocional que todos sentimos ante, por ejemplo, el fracaso de un deseo, ¿cierto? O no logro de ese deseo, ante expectativas que no son satisfechas y ante la ausencia también de un reconocimiento que esperamos. En el caso de los niños con altas capacidades, a propósito de la intensidad emocional que muchos manifiestan, es muy profunda esta frustración y a veces muy difícil sacarlos de ella. ¿Ya? Eh, Como dice un papá con el que estoy trabajando, es como que entran en un tubo y es muy difícil sacarlos de ahí. Y es como que entran y además como si le pusieran candados y protecciones y es muy difícil a veces que podamos entrar para ayudarles a regular. Además, en ellos suele ser una emoción que aparece a diario, producto no solo de, por ejemplo, estar teniendo que aprender contenido en un nivel menor al que ellos ya manejan, que eso frustra, sino que también a nivel social. Muchas veces el no sentirse entendido o el no entender también, por ejemplo, a los compañeros porque hablan idiomas distintos a veces. Y por otro lado, también en niños con altas capacidades, la gestión de la frustración ocupa mucho tiempo y mucho esfuerzo. Ya a propósito de esta cápsula que les comentaba, y esfuerzo propio y además el esfuerzo del adulto que está ayudando, ¿cierto?, a corregular. Ahora, ¿qué sucede? Que la correcta gestión de la frustración es la base sobre la que se construye una autoestima y una autoconfianza sólida, ¿cierto? Y esa autoestima y esa autoconfianza es la que permite afrontar los errores y las dificultades en la vida sin desmoronarnos. En ese sentido, me parece que es muy importante trabajar tenazmente en este tema, no solo con los niños, sino que desde nosotros los adultos. ¿Ya? Porque claramente el niño está inmerso en una familia donde ha estado aprendiendo, según la edad que tenga, modelos de afrontar la frustración. Entonces, si yo escucho todo el tiempo que mi papá, mi mamá se tratan de cierta forma a sí mismos, cuando cometen un error, yo voy a ir aprendiendo eso también. ¿Ya? Entonces, ¿qué creo yo? Que para ir trabajando en esto tenazmente, lo primero es mirarnos nosotros como adultos. Eh, yo antes de empezar en Periplo el 2020 había trabajado durante mucho tiempo en gestión universitaria. Y una de las cosas que me pasó es que me volví a encontrar con la Pati competitiva de pequeña, cuando jugaba con los niños. Entonces yo a muchas mamás les he contado que yo me tengo que acordar que soy la psicóloga cuando estoy jugando con los niños y que soy yo la que está educando, porque soy psicóloga educacional y porque ese es mi trabajo ahí. Entonces tengo que ir buscando herramientas, más allá de que, uy, qué lata, voy a perder, uy, justo tiré esta carta y le sirvió, etcétera. Ya he puesto muchas veces también historias respecto al uno, que a mí me encanta cuando ya me empiezan a ganar, a ganar, a ganar, porque quiere decir que ya la capacidad de planificación y de tener estrategia está, ha sido más desarrollada. Y claramente también voy trabajando y voy dosificando en qué medida los niños se van frustrando, porque con un niño que es muy intolerante a la frustración no puedo llegar y empezar a ganarle rápido. Como adulta tengo que ayudarle a ir sosteniendo eso. ¿Y cómo le voy ayudando? Perdiendo yo primero y modelando, haciendo visible mi pensamiento de cómo voy afrontando yo el haber perdido. ¿Ya? Entonces, que eso sería quizás haber cometido un error, eh, lo que sea. Y en relación particularmente al error, que yo les comentaba, ¿cierto?, que la autoconfianza y la autoestima nos permiten, ¿cierto?, afrontar los errores y las dificultades
sin desmoronarnos. Como dice Alex Rovira, el error es información. Nos dice dónde tenemos que mejorar. No es nada más que eso. Pero cuando nosotros vestimos ese error con culpa, lo vivimos como fracaso. ¿Qué sucede? Que si nosotros miramos el error como lo que es, como información, ¿cierto? Que nos dice dónde tenemos que mejorar, quizás hasta nos dice cómo tenemos que mejorar, o si no, tenemos que buscar, ¿cierto?, las herramientas para hacerlo. Cuando nos centramos en eso, ahí es donde nosotros podemos empezar a trabajar nuestro sentido de autoeficacia, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, nuestra capacidad de realizarnos haciendo algo. Y particularmente creo que eso es lo primero que tenemos que mirar nosotros los adultos. Y poder efectivamente dejar de vestir el error con culpa. Más adelante voy a hacer un video respecto a la culpa también. Pero mi invitación es, ¿qué hacemos cuando nosotros cometemos un error? ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a los niños de cómo hay que afrontar un error? ¿Ya? Y no quiere decir que no sintamos frustración, porque lamentablemente no podemos evitar sentir lo que sentimos. Es una reacción, no podemos gestionar eso. Lo que podemos gestionar es qué es lo que pensamos a propósito de haber sentido eso. ¿Ya? Y eso es un trabajo muy, muy bonito que ya desde marzo del 2025 voy a poder estar dedicada también a ir trabajando eso, con papás, por ejemplo, y con adolescentes, para aprender a gestionarse también. Y particularmente, yo ocupo mucho el humor también con los niños. Me río mucho cuando yo pierdo, cuando ya tengo más confianza con ellos y ellos confían más, cuando yo les empiezo a ganar en el juego, ya, pero después finalmente igual ellos me ganan, ahí yo voy hablando de qué es lo que me pasa a mí, voy visibilizando mi pensamiento, pero también muchas veces ocupo el humor y cuando pierdo, por ejemplo, jugando cartas, digo, a ver, empiezo a buscar en el suelo. Se me cayó el apellido. No, a ver, ¿cómo me llamo? Patricia Mosó Cabrera. No, no se me cayó el apellido. Se me cayó la dignidad. A ver, no, sigo. Y si ellos empiezan a reír y vamos conversando de que no pasa nada, ¿ya? Si cometemos un error, si perdemos particularmente. Y un peque, que hoy día de hecho me toca trabajar con él, un día estábamos jugando, le estaba enseñando yo a jugar escoba y de repente yo le digo, uy, voy derechito a perder. Y él me empieza a cantar, es muy musical, entonces él me empieza a cantar la canción del burrito sabanero, pero le cambia la letra. En vez de ir camino a Belén, voy camino a perder. Entonces ahora, ¿qué nos pasa? Yo le pedí permiso también para poder transferirlo, y por eso lo estoy contando ahora. Cada vez que yo voy perdiendo o que él va perdiendo, empezamos a cantar. A perder, voy camino de perder, como el burrito sabanero. Y en el fondo hemos conversado de cómo cuando miramos con otra perspectiva el error, nos podemos reír del error, no de nosotros, ¿ya? Y ahí obviamente hay cosas que es imposible como ir trabajando y comentarlas acá, pero también voy trabajando, ¿cierto?, en qué pasa internamente. ¿Ya? El error muchas veces nos produce mucha vergüenza y ahí vienen creencias respecto a qué es lo que van a decir de mí o de quién soy o cómo soy, ¿cierto? Y eso finalmente lo que nos va haciendo daño y lo que nos mantiene en este tubo, ¿cierto? Que les comentaba que decía este papá. Y eso creo que yo particularmente he ocupado en distintos momentos, no necesariamente con niños, el cantarme a perder, voy camino de perder. Y la verdad es que me río, cambio la neuroquímica y me puedo decir, a ver,
no pasa nada. No pasa nada. No soy ni más ni menos por haber cometido un error, por haber llegado tarde, por no haber logrado esto que yo quería en este momento. Lo puedo dejar para después. Ha sido un tránsito largo. Eh, pero precisamente los mismos niños me han ido entregando las herramientas para yo poder mostrarles que son ellos los que las tienen. Nos vemos. Te invito a trabajar tu mirada respecto a la frustración y también tu reacción hacia ella. Nos vemos.